mi amigo. Hoy cumplo 2 meses encerrado en esta prisión por haber matado a quien fue mi gran amigo. Aún al día de hoy la gente sigue sin entender por qué lo hice, si lo quería tanto. Y menos entienden cuando les digo que aún no quiero. Fue mi único y gran amigo, pero contar a algún amigo o familiar los motivos que me llevaron a hacer lo que hice no es algo que haría por respeto a su memoria, pero tengo que desahogarme aunque sea como lo estoy haciendo, por escrito. Al terminar quemaré este documento y continuaré con mi sentencia en silencio, como hasta hoy. Todo comenzó hace 10 años, cuando salimos de la universidad. Nuestra amistad sufrió un cambio cuando yo entré a trabajar en una empresa de publicidad. Él tocó varias puertas y ninguna se le abrió, yo mismo intenté colocarlo donde entré, pero no fue posible, no había vacantes, y cuando la hubo, y fue a la entrevista, y no se quedó con el trabajo, no supe por qué. Poco a poco su desesperación iba haciendo presa de él hasta que un día me contó con tristeza que trabajaría como taxista, gracias a que el papá de otro compañero de la universidad tenía varios taxis, y en ese momento buscaba a alguien que quisiera trabajar como chofer, no le pagaría mucho, pero por lo menos ya tenía trabajo. Me pareció bien, ya que él era el único apoyo de su madre, y eso les daría un respiro económico. Pero eso no fue suficiente, no lo veía feliz, cuando nos veíamos, de una u otra forma me hacía saber que se sentía frustrado, y no solo por no poder ejercer como mercadólogo, sino porque se sentía muy solo, ya que en el amor tampoco le iba bien. Las pocas parejas que había tenido, al poco tiempo que iniciaba la relación, se alejaban de él, casi sin motivo, o por lo menos es lo que él sentía. Yo ya no sabía qué decirle ni cómo consolarlo, era un hombre muy inteligente como para escuchar palabras repetitivas que por dentro creemos que son de aliento, así que solo me limitaba a escucharlo. Conforme pasaba el tiempo su desesperación continuaba en aumento, entre más pasaban los años, más le afectaba la falta de una pareja estable, por lo que comenzó a frecuentar clubes nocturnos, se metía a chats de citas e incluso estaba en varios grupos de redes sociales con la esperanza de conocer en uno de ellos al que fuera el amor de su vida. Poco a poco, y culpa de la combinación de mi trabajo, que me tenía muy ocupado, y a su obsesión por conseguir pareja, nos alejamos. Hasta que un día me envió un mensaje que sin un saludo decía que su madre acaba de morir. No le contesté nada, me puse un traje oscuro, y fui a su casa. Ahí estaba él con sus familiares, y en el centro de la sala el ataúd de doña Luisa, como la conocíamos todos. Lo abracé dándole el pésame y como si necesitara esto, se soltó a llorar en mi hombro, me di cuenta de que no había llorado desde que se enteró del fallecimiento de su madre, quizá porque ya esperaban pronto su muerte. El enfisema pulmonar va dañando la salud de las personas hasta que las reduce a nada y se las lleva. Eso fue lo que ocurrió con doña Luisa, ya que fumó durante 40 largos años, cuando el doctor le prohibió el cigarro, sus pulmones eran lo más parecido a 2 trozos de carbón. Ya solo quedaba esperar el momento de su partida, y ese momento llegó esa mañana mientras la lluvia caía, justo como a ella le gustaban los días. El entierro al otro día fue muy solemne, mi amigo, de quien no diré el nombre, ya estaba más tranquilo, aunque en su mirada se lograba ver mucha tristeza. Me preocupaba un poco que fuera a caer en depresión, por lo que trataba de hablarle o escribirle con más frecuencia que antes, aunque no siempre era posible, ya fuera por mis tiempos como por su trabajo, y es que no le era posible usar el teléfono mientras manejaba. Pero lejos de caer en depresión, un día me habló para contarme que había recibido algo de dinero, no le quise preguntar de quién o cómo. Y con eso había puesto un pequeño negocio de publicidad, negocio que en poco tiempo creció como la espuma, y jamás se volvió a preocupar por falta de dinero. Pero esa no era su única recompensa, como yo le decía por todo lo que había sufrido. Cerca de Nueva Oficina conoció a una mujer muy hermosa con quien al año de noviazgo se casó, y enseguida tuvieron a Fanny, una hermosa niña, que cada vez se parecía más a su madre, con unos ojos muy negros y labios rojos simulando el mejor labial.
Definitivamente, esa pequeña y su madre eran la adoración de mi amigo, vivía por y para ellas, y era muy evidente que también era bien correspondido. Mi amigo era feliz, y yo lo era con él también. Aunque algo había cambiado en él, aunque no lograba identificar con exactitud qué era, además que su mirada podía parecer que se perdía mirando a la nada por unos segundos. Algo había en él que no me gustaba nada, aunque por prudencia nunca se lo comenté. El tiempo pasó y su situación económica mejoró mucho. Cuando salíamos a tomar algo, él pedía todo en una sola cuenta y no dejaba que yo pagara nada. Había cambiado de auto, no sé cuántas veces, y el cambio era siempre por uno del año, y el siguiente más costoso que el anterior. Pero conforme pasaba el tiempo lo veía cada vez menos feliz, incluso ya estaba amargado, se enojaba con mucha facilidad. Parecía que todo y todos lo ponían de malas por cualquier tontería, aunque al poco rato volvía a estar bien, como si nada hubiera ocurrido. 6 años después de que cambió su suerte me habló por teléfono, estaba muy alterado, nos vimos en un bar, y ahí me contó la historia más extraña que había yo escuchado, y que de no ser él quien la contaba, yo no la hubiese creído. Yo llegué primero al bar y mientras lo esperaba me tomé un refresco. Cuando lo vi entrar dudé que fuera él, por unos segundos lo desconocí, a pesar de que no había pasado tanto tiempo de la última vez que nos vimos, parecía mucho más viejo de lo que en realidad era, tuve que entrecerrar los ojos para reconocerlo. Me di cuenta de que sus manos temblaban y tenía la boca seca, por más que humedecía los labios no había forma que se le pasara la sensación de resequedad. Pidió una copa de ron el cual se acabó de un trago, se la bebió como agua. Después pidió 2 más, que tomó más despacio, pero se veía que la sed no se le quitaba. Además, después me di cuenta de que necesitaba tomar valor para lo que me tenía que decir. Lo primero que mencionó con una voz apagada y moviendo la cabeza, fue que había hecho algo muy malo, y dio un trago a su copa. No dije nada, lo dejé hablar a su ritmo, con las pausas que sus nervios le obligaban. No hice nada por presionarlo a hablar, aunque nadie me preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Lo que me contó me dejó impactado. Su historia comenzó hace varios años, cuando su madre murió. Fue tal el sufrimiento que tuvo por esta pérdida que, según me contó, estuvo a punto de quitarse la vida, sentía que en ese momento no tenía por qué ni por quién vivir. Y en efecto, yo recuerdo que justo ese era mi temor en esos días, porque nadie más que yo sabía lo unido que estaba a su madre. Desesperado se dio a la tarea de buscar métodos eficaces pero indoloros para terminar con su vida. Encontró desde pastillas, cianuro, y hasta distintos tipos de nudos para colgarse de alguna viga. Pero esta búsqueda lo llevó por otros tipos de páginas donde encontró casos de gente que no salió bien librado de sus intentos de suicidio, y que quedaron inválidos o con daños irreversibles. Fue esto lo que le quitó por completo las ganas de intentarlo, pero su triste realidad y su tristeza ahí seguían, y ya no estaba dispuesto a continuar así. Fue entonces que su búsqueda cambió de rumbo, ahora su interés estaba centrado en cómo cambiar su vida y su suerte, esta vez como fuera, el precio que tuviera que pagar ya no le importaba. Y al final encontró lo que quería, el buscador le sugirió una página de una temática esotérica, el fondo era negro, y en las 4 esquinas tenía algunos símbolos que aunque desconocía su significado estaba seguro de que se usaban en la magia negra. Al centro de la página principal había un rostro cuya imagen lo persiguió por siempre en sus sueños, todas las noches a partir del momento que la vio, y últimamente ya había comenzado a verla estando despierto. Sobre esa imagen se leía un texto que decía exactamente lo que él quería leer: dinero, amor, éxito, lo que quieras, solo aquí. Da un clic en el siguiente botón y no volverás a padecer ninguna carencia. Sin dudarlo ni un segundo lo hizo esperando que algo sobrenatural ocurriera, pero no fue así. Al dar clic en ese botón, se abrió un enlace que solo contenía un documento de varias páginas, y llevaba por nombre acuerdo. Lo leyó con mucha curiosidad y detenimiento. Ese era precisamente el acuerdo que marcaría su vida.
En las primeras páginas venía una lista de las ventajas que tendría en caso de aceptar ese trato. Entre las ventajas se leía todo lo que él estaba buscando y que creía que jamás encontraría. Una mujer con quien formar una familia, desarrollo y crecimiento exponencial en cualquier negocio o emprendimiento que iniciara, riqueza a manos llenas y muchas cosas más que no hicieron que aumentar su codicia. No había mucho que pensar, le ofrecían todo lo que quería y más. Después de la lista de ventajas o beneficios, en las siguientes páginas se describía ahora lo que no tenía que hacer bajo ninguna circunstancia. Esta lista era un poco más larga que la de los beneficios. Entre las prohibiciones estaba que no debía entrar a una iglesia, y menos recibir ni dar algún sacramento a los hijos que llegara a tener. Tampoco tenía permitido dar caridad a nadie, no importaba cuánto dinero tuviese o lo necesitada que estuviera la persona que lo pedía, tampoco importaba si era un extraño o alguien de su familia. No podía dar alojamiento en su casa a nadie, ahí solo podrían vivir él, su esposa e hijos, de lo contrario algo le ocurriría a quien se quedara a dormir una noche. Tampoco podía otorgar obsequios como los que se acostumbran en fechas religiosas como en Navidad o Año Nuevo. Todo el dinero que recibiera lo tendría que gastar en ropa, comida, servicios médicos y sobre todo en cosas materiales. Cuando llegó a esa parte de la historia, recordé que hubo un tiempo en el que lo veía cambiar de auto muy seguido. De repente me dio curiosidad saber qué hacía con los autos que dejaba, tomando en cuenta que según lo que acababa de decir, no podía obsequiarlos. Me sorprendió escuchar que los estrellaba o los dejaba caer en barrancos o simplemente los abandonaba en calles de alto nivel de inseguridad para que se los robaran o los desmantelaran. Yo pensé que todo eso era el pago que debía dar para poder recibir lo que quería, pero no, resultó que esas solo eran las cláusulas que debía cumplir para seguir obteniendo los beneficios. Lo que se le pedía a cambio eran cosas horribles, que si él no me las ha dicho con la seriedad y el nerviosismo con el que me las dijo, jamás las hubiera creído. Para empezar, tuvo que hacer un ritual en el cual al final terminaría mezclando su sangre con la de un gato negro. No quería ni imaginar lo difícil que tuvo que haber sido para él hacer todo eso. Todo lo hizo en el sótano de su casa aprovechando que era muy oscuro, solo podía estar iluminado con 5 velas negras en cada esquina de una estrella que dibujó en el piso, mientras decía las palabras que por la poca luz que había, a duras penas lograba leer de las hojas que imprimió de la computadora. Mientras leía, se empezaron a escuchar ruidos similares a murmullos, era como si varias personas o seres quisieran salir del piso. Poco a poco los iba escuchando más cerca de él, como si lo estuvieran rodeando. A esas alturas ya se sentía completamente aterrado, pero ya no había vuelta atrás, y menos, porque de repente le llegaban a la mente los recuerdos de su pobreza y todo lo que lo hizo tomar esa decisión. Esos recuerdos funcionaron como un motor que lo motivaron a continuar hasta el final. Los murmullos se fueron transformando en algo parecido a rezos, en ese momento es cuando debía tomar la sangre de un gato, pero esto fue de lo más difícil porque mi amigo era un hombre que amaba a los animales y jamás había lastimado a ninguno, al contrario, cuando éramos niños él era el que rescataba a todos los que podía. Así que aunque solo fuera darle un pequeño piquete a un gato era demasiado para él. Y encima, para hacerle esto más difícil y como si supiera lo que ocurriría, el gato se movía desesperadamente, 2 veces lo mordió, y muchas más le enterró sus filosas garras para escapar. Sin dar más detalle, solo dijo que por fin logró lo que necesitaba. La sangre de ambos se fundió en una sola, en el momento en que eso ocurría sintió varias manos recorriéndole el cuerpo, el olor era nauseabundo al punto que casi lo hacía vomitar, pero se contuvo y continuó. Ya quería terminar con esa pesadilla. Frente a él, como si estuviera en una película de terror, la estrella en el piso se encendió como si alguien le hubiese puesto alcohol y un cerillo encendido. Dentro de la flama vio el mismo rostro que estaba en la pantalla, solo que ahora este rostro sonreía mostrando una hilera de dientes filosos, la imagen era tétrica.
En ese punto él solo quería que todo eso terminara, ni siquiera se dio cuenta en qué momento se fue el gato, jamás lo volvió a ver. La parte más difícil, o por lo menos la que él creía más difícil, ya la había pasado. Pero ahí no acababan las indicaciones del contrato, también hacía algo más que tenía que hacer al cumplir 6 años de ese pacto. 6 años, 6 meses y 6 días para ser exactos. Esto también como pago por todo lo que recibiría. El documento no decía que era esto que debía hacer, y creo que en ese momento ya ni él quería saberlo. Al poco tiempo conoció a su esposa y se enamoraron, fue amor a primera vista. Después vino Fanny, quien se volvió la luz de su vida. Su vida transcurrió bien, cada vez con más propiedades, más dinero, su empresa cada vez crecía más y más. Las mujeres comenzaron a buscarlo, se le insinuaban, quizá por el dinero que ahora ganaba, pero ninguna le interesaba, amaba demasiado a su esposa y en ningún momento pensó en engañarla con nadie. Me dio curiosidad de cómo había manejado con su esposa el asunto de las prohibiciones que venían en el contrato. Me contó que inteligentemente le habló de una religión poco conocida que le prohibía todo lo que no podía hacer, y ella lo entendió y aceptó sin cuestionarlo. Hasta ese momento, según su relato, yo sentía que su vida era casi perfecta, así que no entendía el porqué su actitud. Pero pronto me aclaró mi duda, me contó que todo era perfecto, e iba bien, hasta hace apenas unas semanas. Su esposa y la pequeña se fueron a casa de sus suegros, él no les pudo acompañar por la carga de trabajo que tenía. El mismo día que ellas se fueron, él como todos los días, se fue a trabajar, y al salir llegó a casa, puso la televisión y se quedó dormido en la sala. Quizá habían pasado unos minutos, cuando lo despertaron unas voces en la sala de la casa, pero ni su esposa ni la niña habían llegado. También pasó por su mente que podían ser ladrones, así que tomó un bate de béisbol que tenía junto al sofá. Pero las voces se detuvieron. Prendió la luz y se dio cuenta de que no había nadie. Estaba por apagar la luz e irse a dormir a su recámara, pero las voces volvieron más fuertes, haciéndolo brincar. Lo entendí cuando me dijo que sentía que el corazón se le salía del pecho. Yo no sé qué hubiera hecho en su lugar. Poniendo mucha atención, y ya un poco más tranquilo, se dio cuenta de que las voces provenían del sótano, lo que era muy raro, no solo porque no había nadie en su casa, sino porque años atrás, después de hacer lo del gato, se aseguró de cerrarlo con 2 candados grandes para evitar que su familia entrara a ese lugar. Pero ahora esos 2 candados estaban abiertos y tirados en el piso, y la puerta del sótano completamente abierta. Comprendió que con lo que había pactado hace años regresaba, y ahora quería que bajara. Y así lo hizo. Parecía que no hubiera pasado el tiempo en el sótano, todo seguía igual, excepto por el mal olor, este había desaparecido, tampoco volvió a aparecer el gato. Al principio no entendía qué hacía ahí, ni siquiera estaba seguro de si debía haber bajado. Por un momento se arrepintió y caminó hacia las escaleras, pero la puerta del sótano se cerró de golpe haciéndolo detener con brusquedad. Recordó el miedo que sintió hace años, en especial cuando la estrella se encendió nuevamente, mostrando en el centro aquel horrible rostro que parecía querer salir de las llamas mostrando aquellos dientes asquerosos. Aún no salía de su asombro, cuando escuchó que una voz espantosamente tétrica salía de ese rostro. Esa voz no parecía de este mundo ni se escuchaba a nada parecido a lo que él hubiera escuchado antes. Las manos que antes lo habían acariciado, esta vez se habían vuelto tentáculos que lo inmovilizaron para que no intentara salir huyendo. Aunque hubiera querido, la puerta cerrada, y el miedo que tenía eran suficiente para paralizarlo por completo. La voz le recordó el acuerdo que tenían, como si él hubiese olvidado ese maldito acuerdo, como él dijo. Al llegar a este punto del relato su voz se quebró, pero no lloró, sus ansias por desahogarse eran más grandes. Ahí fue donde empecé a comprender el porqué de su ansiedad y tristeza, la parte que había quedado pendiente en el acuerdo había llegado el momento de cumplirla, y no era cualquier cosa. Debía tomar la vida de alguien al cumplir exactamente 6 años,
6 meses, 6 días. No importaba a quién eligiera ni cómo lo hiciera. Solo le tenía que acabar con la existencia de alguien. Rápido intenté hacer un cálculo mental y me di cuenta que la fecha era muy cerca del día en que nos vimos, pero me corrigió, no era cerca, sino que justo ese día se cumplía el plazo que le habían impuesto. Era ese día, y por lo mismo se sentía aterrado, no dejaba de repetir que yo lo conocía y que por muy ambicioso que fuera no era un asesino, él no se atrevería jamás a matar a nadie, y sabía que tampoco era algo que podía hacer. Y eso no terminaba ahí, solo era el principio, ya que cada cierto tiempo tenía que repetir esa barbarie, orden que iba acompañada de 2 advertencias, que de no hacerlo, él se cobraría con sus seres queridos, y que ni pensara en el suicidio otra vez, ya que lejos de lograr su cometido, solo sufriría daños severos y sería peor vivir así. Por supuesto que esto hizo que recordara lo que había visto en internet tiempo atrás. En ese momento no sé qué pesaba más en mí, si el miedo o la intriga de lo que haría, y cómo se zafaría de eso, que sabía él nunca se atrevería a llevar a cabo. Pero desgraciadamente estaba en un error, ya que me confesó que ya lo había hecho, disculpándose una y otra vez y con un nudo en la garganta que poco lo dejaba hablar. Y me contó lo que ocurrió. Ese mismo día que nos vimos se levantó temprano pensando en que ese era el día marcado. Por lo mismo no quiso ir a trabajar, pero por la ansiedad que lo consumía tampoco se quiso quedar en su casa, no quería que lo viera así su esposa porque no sabría qué contestar cuando le preguntara el porqué de su actitud. Le dijo a su esposa que iría a ver unos clientes y salió en la camioneta a manejar sin rumbo fijo. Así durante 1 o 2 horas, hasta que pasó por una calle que recordaba era bastante solitaria. Cuando estaba por atravesar en un crucero, la radio se encendió sola, y escuchó un ruido, eran unos murmullos muy parecidos a los que ya había escuchado en el sótano de su casa, y todos los vidrios de la camioneta se empañaron. Pero logró ver que un auto venía atravesando al mismo tiempo que él iba a pasar. Alcanzó a meter el freno y retrocedió para no golpear al auto que iba pasando, pero en ese momento sintió un golpe en la parte de atrás. No pudo frenar y solo sintió como pasaba por encima de algo que al principio creyó era solo un bulto, pero enseguida se dio cuenta que era una persona. El volumen del radio se subió y no le permitió escuchar nada, ningún ruido o quejido de aquella persona. Me contó que no tuvo el valor de bajarse del vehículo, supuso que así era mejor, y pensándolo bien, yo no sé si yo me hubiera atrevido a bajar, si fuera yo quien estuviera en su lugar. Lo único que lo hizo sentir tranquilo de todo lo que acababa de pasar fue que sabía que él no era quien controlaba en ese momento la camioneta, además que el radio con el volumen alto y los vidrios empañados ayudaron a que ocurriera ese terrible accidente. Estaba mal por la persona que murió, pero se quería convencer a sí mismo que él no mató a nadie. Yo estaba verdaderamente impresionado con toda esa historia, para ese momento no sabía qué decir o qué pensar. Lo peor fue que para alejarse de ese lugar volvió a pasar sobre el cuerpo. Sentía que le sería difícil quitarse esa sensación de la mente. Durante las horas que estuviésemos conversando en el bar su teléfono celular había estado sonando, pero se notaba que no tenía ninguna intención de contestar, ni siquiera veía quién llamaba. Al terminar su relato volvió a sonar su teléfono, y al ver que yo me le quedaba mirando con curiosidad, me explicó que era su esposa. Ya que no había llegado a casa desde que se salió en la mañana, pero no le podía dar la cara, así como estaba, pero después de contarme todo se sintió mejor, ya más tranquilo. En ese momento me asaltó otra duda, ya que, según su historia, eso de los asesinatos se tenía que repetir constantemente, y si ese que fue de esa manera le costó trabajo, yo quería saber cómo le haría con los demás. Pero ya más tranquilo me explicó que mientras ocurriera, esta vez creía poder sobrellevarlo. No estaba dispuesto a volver a vivir con carencias, le daba terror que su familia conociera ese tipo de vida. Desde que las tenía, vivía solo para ellas, me pidió que por favor no lo juzgara, en especial porque yo conocí cómo era su vida antes de ese pacto, y lo mal que la pasaba sin trabajo ni dinero.
Lo abracé sin saber si de verdad lo entendía, pero llegué a la conclusión que por amor a su familia un hombre puede hacer hasta lo imposible, y yo no sabría de lo que yo sería capaz de hacer si hubiera estado en su lugar. Antes de irse me agradeció haberlo escuchado sin juzgarlo, nos despedimos con un abrazo y un apretón de manos, y sobre todo con la promesa de vernos muy pronto. Ya era un poco tarde por lo que yo me tenía que ir, pero lo quise esperar porque quería pasar primero al baño, pero quería irse solo. No le insistí más y me fui a mi auto, pero apenas había avanzado una calle, sonó mi teléfono. Estuve a punto de ignorar la llamada, ya que no tenía registrado el número, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que contestar, por lo que me estacioné de nuevo para poder contestar. En ese momento vi que mi amigo salió del bar, pero no se subió a su vehículo, sino que comenzó a caminar, supongo que para despejarse antes de llegar a su casa. Mientras lo veía caminar, me pareció extraño escuchar al otro lado de la línea a su esposa. Creo que ya había llamado a todos sus conocidos y nadie lo había visto, solo faltaba yo. Antes de permitirme decir algo, sin dejar de llorar me preguntó por mi amigo. Antes de decirle que ya iba hacia su casa, le pregunté si estaba bien y si yo la podía ayudar en algo. Entre sollozos me logró contar después que mi amigo salió de la casa, ella fue con la niña a la tienda de donde se le escapó para ir detrás de un globo, y un maldito la atropelló con su camioneta y no conforme con eso, según testigos, se aseguró de que muriera pasándole la camioneta por encima de su cuerpo, yéndose de ahí sin ningún remordimiento ni bajando para auxiliar a su pequeña. Como ocurrieron los hechos, la camioneta y la calle donde ocurrió, todo coincidía. Me quedé inmóvil, definitivamente nada de esto se lo podía decir a mi amigo, y lo más grave es que no sabía cómo lo tomarían tanto él como su esposa, en cuanto se enteraran de lo que hizo. No sabía qué hacer, a ella le di el pésame, pero no le dije que había estado con él, y colgué. Mi mente estaba en él, en mi amigo. Aunque suene raro, en algún momento sentí empatía, y hasta cierto punto llegué a entender lo que hizo, pero ahora, yo sé que esto es algo que no lo soportaría, ya que la noticia no era solo la muerte de su hija, sino saber que él lo había hecho, y si lo de su madre lo llevó casi a la depresión, no sé cuáles serían las consecuencias de esto. Definitivamente él no tenía que recibir esa noticia. Sin darle más vueltas a la situación, arranqué mi carro y subiendo la velocidad lo alcancé. No prendí las luces ni toqué el claxon, con las lágrimas en las mejillas lo arrollé con tal fuerza que su cabeza se partió en dos contra la pared. No había forma que hubiera quedado vivo. Me fui a mi casa sin darme cuenta hace cuánto tiempo llevaba llorando. Di por hecho que nadie me había visto, pero no fue así, al parecer hubo un testigo que fue quien me reconoció, y gracias a él, hoy estoy en este lugar. No sé si hice bien, y tampoco he dicho a nadie por qué lo hice, y jamás lo haré. Como mencioné en un principio, por respeto a su memoria. Pero en este momento hay algo que me preocupa más que pasar el resto de mis días en esta prisión, y es el darme cuenta de que interferí en un acuerdo de esa naturaleza, ya que anoche mientras dormía, comencé a escuchar murmullos, y algo parecido a varios tentáculos me acariciaron muy suavemente la nuca, y escuché una voz que me decía que yo tomaría su lugar. Relato escrito y adaptado por Guadalupe Villagrán.